Mi nombre es Alejandro y bienvenidos al Sur Taller Literario. Para esta serie de videos voy a tomar directamente un texto ajeno, como hice en su momento con el Lexicón de Sterling. Si bien este texto también trata de los errores que suelen cometer los escritores principiantes, tiene un enfoque completamente distinto, lo que no significa que sea opuesto, sino por el contrario complementario. Durante estos 4 videos vamos a hablar de estilo, en una acepción restringida de la palabra. Digamos básicamente que vamos a hablar de estilo en cuanto a la forma de escribir. Definición, lo sé que para un texto académico sería más bien vaga y muy poco confiable, muy poco seria, pero que seguramente servirá para que nos entendamos en este video. Ángel Zapata es un escritor y crítico español que hace unos años escribió La práctica del relato, cuyo subtítulo lo define como un manual de estilo para narradores. Según Zapata, y yo puedo dar fe de ello en base a mi experiencia, el escritor principiante abusa, por lo general, de 4 estilos o registros lingüísticos que son el estilo formal, el estilo enfático, el estilo retórico poético y el estilo asertivo. Zapata se apresura a aclarar que estos 4 estilos pueden y suelen ser valiosos como un recurso, pero que el error, como decimos al respecto de muchas otras cuestiones en este canal, no está en el uso sino en el abuso. O también podemos verlo de otra manera, en el uso indiscriminado, en el sentido de no saber para qué lo estamos usando y ni siquiera saber qué lo estamos usando. Pensar que ese estilo, ese registro, sea el formal, sea el enfático, lo vamos a ir viendo todos, es nuestro estilo, cuando en realidad no es así. Detectar si uno está incurriendo en una de estas tendencias será una gran ayuda para el escritor principiante o no tan principiante a veces, para ir encontrando su propia voz y abandonando esos estilos, o mejor dicho, utilizándolos cuando corresponde utilizarlos. Todos nosotros solemos irnos demasiado para cierto lado cuando empezamos a escribir. Después, con el tiempo, con el oficio, con el ensayo y error, corrigiendo mucho, tachando mucho, empezamos a dejar de lado nuestros caprichos personales o la imitación de otros escritores. En muchos casos nos vamos volviendo más sabios para saber cuándo conviene utilizar un estilo u otro y empezamos a pensar más en la obra y no tanto en nuestro ego o en que nosotros escribimos así. Porque generalmente lo que llamamos nuestro estilo cuando empezamos a escribir son nuestros errores y que ni siquiera son nuestros, sino que los comete una gran mayoría. El estilo no es algo que venga dado, que venga con nosotros. El estilo hay que ganárselo, hay que trabajarlo. Así que hoy vamos a ver el primero de estos estilos erróneos, vamos a llamarlos así entre comillas, que describe Zapata en su manual, y se trata del estilo formal. Después de la intro, vamos con eso. Sobre el estilo formal nos dice Ángel Zapata: el estilo formal es el modo de escritura que suele emplearse en los documentos administrativos, los informes técnicos y en general en todos aquellos escritos en los que ha de marcarse dentro del texto mismo el carácter impersonal de la relación que une al emisor y al destinatario. Y Zapata pone como ejemplo de estilo formal esta misma frase, la que abre la sección de su libro y que ustedes acaban de leer en pantalla. Califica esta frase de fría, sosa, puramente informativa. En estilo formal, sigue diciendo el autor, se redacta todos los días el boletín oficial del Estado y desde luego es comprensible que el Ministerio de Educación, por poner un ejemplo, se dirija a nosotros en estilo formal al denegarnos una beca. Si el funcionario Luis García o la funcionaria Concha Martín nos escribieran en confianza para darnos el mismo recado, lo más probable es que le cogiéramos ojeriza, dice en su registro justamente español ibérico Zapata, y les pitas en los oídos durante varios meses. En argentino diríamos que si un funcionario nos escribe en persona para rechazarnos una beca, va a escribir de una manera que probablemente nos va a desagradar. Y acá Zapata da el ejemplo de lo que sería una redacción formal, la redacción correcta para, en este caso, el rechazo de una beca. Da este ejemplo: en relación a su solicitud de beca para el curso 96-97, lamentamos comunicarle que dicha solicitud ha sido desestimada al no cumplir los requisitos especificados en los puntos 6 y 7 de la convocatoria publicada en el BOE con fecha 21 del 3 del 96. Y acá Zapata da el ejemplo de la misma noticia, pero redactada en un estilo informal, coloquial, por un funcionario. En este caso, como vamos a ver,
es nuevamente muy español. Yo lo que no comprendo todavía es cómo gastas tiempo pidiendo una beca con esas notas virriosas. ¿De verdad has pensado que una instancia como la tuya podía dar el pego? En Argentina podríamos poner el siguiente ejemplo. Con lo burro que sos y las pésimas notas que te sacás, ¿realmente pensás que se nos va a pasar por la cabeza darle una beca a alguien como vos? Bueno, es un poquito cruel este funcionario. Ustedes, si quieren, pueden imaginarse el ejemplo con palabras más fuertes y cada uno con las palabras de su país, pero creo que se entiende la idea. Sigue diciendo Zapata, básicamente la información es la misma en una redacción y en otra, que no te van a dar la beca. Pero la carta del ministerio es una institución quien toma la palabra, no un individuo, y en consecuencia el lenguaje que se emplea en esa carta está desprovisto de toda marca subjetiva o personal. Claro, agrego yo ahora, no hay una cuestión personal, no está allí la subjetividad del funcionario, el profesor o quien sea que decidió que no era aplicable la beca en ese caso. Zapata dice que lo mismo debe ocurrir, es decir, esa impersonalidad, en una ponencia científica o en el acta de un escribano. Ahora bien, dice Zapata, que el narrador de una ficción se dirija a sus lectores en un tono formal es un recurso que alguna vez se emplea en la literatura del siglo XIX, muy poco en la del XX, y que por regla general lo que garantiza es un aburrimiento considerable y un sopor resistente a 7 carajillos de coñac, tirando por lo bajo. Acá justamente Zapata está hablando de modo muy formal. Sigue diciendo el autor, el tono formal es una especie de pelusa que de vez en cuando le sale a la prosa y todo artista aplicado hará muy bien en mantener sus frases aseaditas, limpias de polvo y paja y en escribir ficciones con la menor formalidad posible. Un ejemplo de escritura narrativa en la que predomina el tono formal podrían ser estos párrafos que les propongo examinar ahora. Y ahora vamos con los ejemplos entre comillas literarios. Después de la excitación inicial lógica en esa situación nos pusimos a charlar. Al poco rato nos dimos cuenta de que nuestro encuentro no había sido casual. A pesar de que ella tenía muy claras sus intenciones y así me lo repitió varias veces, aquella tarde nos confesamos mutuamente nuestras penas y empezó esta relación que ha dado un vuelco a mi vida. Al cabo de 2 o 3 encuentros llegué a la conclusión de que ella había decidido borrar de su mente cualquier posibilidad de mantener una relación estable con un hombre. No sé qué experiencia llegó a tener, pero empecé a pensar que no me explicaba con detalle sus relaciones pasadas. Bueno, yo acorté un poco el ejemplo que da Zapata, pero creo que se percibe lo que él quiere decir y nos sigue diciendo Zapata. Salta a la vista que la redacción es clara, las ideas y los hechos quedan expuestos con nitidez y desde el punto de vista narrativo los párrafos encierran una virtud más que no conviene pasar por alto. De una frase a otra van ocurriendo cosas, el vínculo que liga a los dos personajes se va transformando continuamente a medida que avanza nuestra lectura, de manera que el texto reúne los ingredientes esenciales de una buena narración. Claro, lo que está diciendo Zapata es que está bien escrito en el sentido gramatical, sintáctico, que es claro, que se entiende lo que pasa y que además pasan cosas. Es decir, en teoría cumpliría todos los requisitos, por así decirlo, de una buena narrativa. Pero sin embargo, dice Zapata, lo que falla es el tono. El tono elegido no es el adecuado porque lo que el autor ha puesto en boca de su personaje es una especie de informe técnico, sin marcas subjetivas apenas, sin casi temperatura ni color. Lo que estas frases contienen es una especie de mapa bastante exacto de lo que está ocurriendo en esa pareja, sí, pero trazar un mapa no es retratar la realidad. Los mapas quedan fríos, abstractos, son herramientas útiles en la labor científica, pero no obras de arte. Al leer estos párrafos, es cierto, sé lo que ha ocurrido entre los dos protagonistas. En cambio, no lo siento ni lo imagino, porque los hechos están contados desde esa lejanía heladora y anónima que lleva aparejado el tono formal. La historia que refleja me concierne menos, diríamos, o me concierne muy de lejos, con la misma distancia que interpone entre emisor y destinatario la carta que remite cualquier institución. Y una vez más también, el estilo formal no es la peste negra, de modo que ocasionalmente puede emplearse como recurso dentro de un texto narrativo. No sirve desde luego como una manera de escribir ficción o resulta demasiado artificioso para la sensibilidad contemporánea y en cualquier caso es muy recomendable utilizado en dosis pequeñitas, de vez en cuando y sin abusar. A mí un ejemplo en que funcionaría el estilo formal, un ejemplo que se me ocurre es cuando uno quiere usarlo con fines humorísticos, es decir, cuando
relata de manera muy formal, casi académica, una situación ridícula, absurda. Esto lo hace mucho, por ejemplo, Alejandro Dolina, los argentinos sabrán de quién hablo, un conductor de radio y escritor que suele apelar a ese recurso. Se usa bastante con fines humorísticos, precisamente por el contraste entre la forma tan formal, valga la redundancia, y el fondo, lo que se está contando, que es algo absurdo. Sin embargo, por lo general, y como bien dice Zapata, conviene huirle al estilo formal, justamente porque es todo lo contrario, podríamos decir, a la literatura. Es la falta de emoción, la falta de nitidez, de vividez. Nos están narrando en este caso una relación amorosa que terminará mal al parecer, pero del mismo modo en que se narraría un documental sobre la comunidad de hormigas y su organización, es decir, sin ningún tipo de implicación emocional, es pura información. Es como si Romeo y Julieta se redactara en un estilo Wikipedia. Entonces les recomiendo que revisen sus textos a ver si incurren en este error estilístico, este primero de los estilos erróneos que va a identificar Zapata. La próxima vamos a ver un estilo que es el estilo enfático y que es prácticamente todo lo contrario a este estilo formal. Es un error, pero totalmente para el otro lado, digamos. Espero que les haya interesado este primer video de esta serie. A mí me parece muy útil todo el manual de Zapata, pero especialmente esta sección porque, vuelvo a decirlo, yo leo bastantes textos, obviamente, de personas que recién empiezan a escribir y es muy común que incurran en alguno de estos excesos, por así decirlo, y es algo de lo que si uno toma conciencia, es relativamente fácil sacárselo de encima. Así que por hoy lo dejamos acá y en la próxima vamos a ver el estilo Lovecraft, el estilo enfático. Mi nombre es Alejandro, esto es el Sur Taller Literario. Si les gustó, suscríbanse, pongan like, pongan dislike y todo eso que se dice al final de todos los videos de YouTube. Y recuerden que la literatura es un sueño dirigido y que acá estamos para aprender a dirigir nuestros sueños. Nos vemos la próxima.